Buenas noches. Así como los profesionales de la salud han puesto el pecho para salvar vidas durante esta pandemia, los empresarios han luchado para salvar sus empresas y de paso proteger el empleo de sus trabajadores. En esta nueva entrega del Proyecto Es Colombia, me acompaña hoy Néstor Morales, director de Mañanas Blue, y los saludamos desde el centro de distribución de Toto, ubicado en Mosquera, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá. Así es, Juan Roberto. En esta fábrica se producen ropa, accesorios, morrales, que es la fábrica de Toto, que queda al occidente de Bogotá, una empresa que además es orgullo nacional, que tiene presencia en 57 países del mundo y un gran escenario para hablar de ese pujante sector privado en Colombia, que es el que genera riqueza. Esas 1000 empresas, las más grandes de nuestro país, tuvieron ingresos operacionales el año pasado por 754 billones de pesos, que equivalen al 71% del Producto Interno Bruto. Falta ver, Néstor, qué va a pasar con esos indicadores después de la pandemia. Nuestro compañero Juan Fernández se reunió con importantes empresarios colombianos para medirle el pulso a las dificultades que han enfrentado por cuenta del COVID-19, pero también a las enseñanzas que les ha dejado esta crisis. El COVID-19 no solo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los seres humanos, también de las empresas. Hoy sus líderes debaten la forma en la que éstas operarán hacia adelante y cómo deberán aportar en la construcción de un nuevo modelo de sociedad más sostenible e incluyente. Desde Medellín, Carlos Ignacio Gallego preside el Grupo Nutresa, líder en alimentos procesados en Colombia y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina. Tiene 46.000 colaboradores y con sus 8 unidades de negocio, que incluyen desde chocolates y pastas hasta restaurantes, vende sus productos en más de 70 países. La pandemia lo que ha hecho es poner a prueba las capacidades de sostenibilidad y de hecho nos ha recordado muchos temas que yo creo que no son tan nuevos. Por ejemplo, la vulnerabilidad y ser capaces de desaprender, de tomar decisiones, de fijar prioridades y con base en eso enfrentar esos riesgos que se vienen. ¿Y cuál cree que es la responsabilidad de esos líderes con la sociedad? Usted es uno de ellos. Yo siempre he pensado que los líderes lo que hacemos es 4 cosas. Una, acompañar el desarrollo de otros. Y otro, es un compañero de trabajo, o es un proveedor, o es un emprendedor, es un pequeño empresario. Segundo, los líderes construimos confianza. Y cuando hablamos de confianza es, por ejemplo, creer que el futuro puede ser mejor y trabajar para que eso se dé. Tercero, los líderes buscamos siempre propósitos superiores que nos enganchen y que uno sea capaz de luchar por ellos. Y cuarto, mantenemos viva la esperanza. En Medellín también se encuentra Juan Raúl Vélez, el fundador de Cueros Vélez, el mayor fabricante de artículos de cuero del país, quien ha tenido que reformular su negocio buscando mayor eficiencia, protegiendo el talento de su empresa y su cadena de proveedores. El talento lo tiene que cuidar. O sea, si una persona no le genera valor a una empresa, puede prescindir de ella. Pero la gente que le genera valor, la gente que es valiosa para la empresa, que es talentosa, esa gente hay que cuidarla. Pero serán las empresas, como generadoras de empleo y bienestar, las encargadas de llevar al país por un mejor camino. Sectores ven al empresario como un enemigo, como un explotador. No se dan cuenta que si no existiera el empresario o la empresa, ¿cómo sale adelante un país? No entiendo cómo. Y en realidad nosotros somos los que generamos la riqueza, generadores de empleo y de riqueza. Imagínense un país sin empresas. ¿Quién da la mano de obra? El Estado. ¿El Estado subsidiado con qué? ¿Quién paga los impuestos? Las empresas. Pero quizá el mensaje debe ser que después de esto logremos ser mejores personas y ser una mejor sociedad y despedirnos de esos fantasmas que nos han perseguido durante tantos años. Yo soy optimista con el futuro. Pienso que esto que nos está pasando es para bien, siempre y cuando nos pellizquemos, porque aquí la cosa es no concentrarnos en los problemas que tenemos o que hemos tenido, sino concentrarnos en las soluciones. Desde ahí debemos construir, desde qué hace falta y cómo logramos llenar lo que hace falta. Ojo, tenemos que ser más exigentes, hermano. Claro. Yo creo que el empresario tiene que ser también, pensar mucho más en la gente de lo que ha pensado. Repartir más riqueza, mejorar salarios, mejorar bienestar, que se vea más el trabajo de los empresarios
generando bienestar, más de lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo. Una visión en la que coincide Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa. Creo que tenemos un reto gigante como sociedad de generar más empleos, de generar más oportunidades, especialmente para las mujeres y para los jóvenes, que han sido los más golpeados. A nivel empresarial, la productividad sigue siendo absolutamente necesaria porque no es vía precio que se van a arreglar los negocios, al revés. Va a ser más difícil tocar los precios que nunca. Y eso, si queremos generar valor económico, vamos a tener que trabajar mucho en productividad. Como nunca antes, el impacto generado por el COVID-19 ha resaltado la importancia de la conservación del empleo, la conciencia de la interdependencia y el cuidado del medio ambiente. Así lo afirma desde Cali Harold Eder, el presidente de Manuelita, uno de los mayores productores de azúcar y biocombustibles de Colombia y con operaciones agroindustriales diversificadas en Chile, Brasil y Perú. Lo más importante es tener un plan de reactivación, un plan de inversión en infraestructura y recuperación y generación de empleo, en el mismo sentido en que el gobierno nacional lo ha propuesto y que creo puede desarrollarse y reforzarse aún más. Eso va a requerir inversión de recursos públicos y privados. La empresa que fundó su tatarabuelo en 1864 ha sido testigo de las vicisitudes más impactantes de la humanidad en los últimos 150 años. En más de 150 años de historia hemos pasado por todo tipo de crisis, incluyendo guerras, conflictos sociales, crisis climáticas, toda una serie de eventos. Creo que lo más importante y lo que nos ha permitido como grupo empresarial superar exitosamente todas las crisis, incluyendo la que estamos viviendo, es ser muy fieles a nuestro propósito empresarial, muy fundamentado en 3 valores principales: la integridad, la austeridad, el espíritu pionero y desde luego el respeto por la gente y compromiso con su desarrollo. El fundador, mi tatarabuelo, siempre dijo: para ser exitosos empresarialmente necesitamos generar progreso y necesitamos cuidar el medio ambiente. Además de la importancia del cuidado del planeta, la pandemia también ha acelerado los procesos tecnológicos de las empresas. Ha ganado fuerza todo lo digital, la interacción digital se ha fortalecido. Sin embargo, yo siempre he sostenido que uno puede ser cercano aún virtualmente. Por eso acá nosotros no hablamos mucho del distanciamiento social, sino del distanciamiento físico, que es diferente. ¿Y será el comercio electrónico el que marcará el futuro del negocio y la distribución? Ya estamos dejando los centros comerciales más importantes, como montar tiendas imagen, porque la tienda más grande nuestra ya va a ser el e-commerce. Para David Vélez, cofundador de Brasil en Nubank, el banco digital más grande del mundo, la pandemia también ha abierto camino a nuevos modelos de negocio tecnológicos y oportunidades para que las empresas creen relaciones más estrechas con sus clientes. Creo que la pandemia aceleró tendencias fuertes a nivel global que ya venían acelerando. Las más obvias es la digitalización de todos los servicios. Ya hay gente consumiendo salud, hablando con el doctor, haciendo gimnasio por internet. Su banco es el celular, todo es digital y esa es tal vez un poco más obvia. Pero otras tendencias que venían pasando que son menos obvias es la forma como empresas se relacionan con sus consumidores. Muchas empresas que entendieron el momento lograron utilizar este momento para ir más allá y crear vínculos fuertes con el consumidor. Los consumidores hoy esperan más de las compañías. Ya hoy no es suficiente que las compañías crezcan para generar más y más lucro el año siguiente. Los consumidores ya esperan que las compañías tengan misiones sociales que van mucho más allá. Y creo que la pandemia ha mostrado justamente eso. Desde sus industrias, Carlos Ignacio Gallego, Juan Raúl Vélez, Harold Eder y David Vélez coinciden en que más allá de la pandemia, los negocios y la sociedad prosperarán en la medida que se reconozca al otro. Para profundizar en el invaluable papel del sector productivo en la reactivación de la economía una vez se supere la pandemia, Juan Fernández habló con Gonzalo Pérez, es el presidente del Grupo Sura,
conglomerado que desde Medellín consolida una de las más importantes operaciones de servicios financieros en toda América Latina. Por ejemplo, con una participación del 46% en el Grupo Bancolombia. Y el Grupo Sura, a la cabeza del empresariado antioqueño, es también socio de otras empresas en diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, de Nutresa en el tema de alimentos o del Grupo Argos en el tema de la construcción. A ellos les preguntamos cómo salir de la crisis, cómo recuperar los muchos empleos perdidos en esta época de la pandemia. Es una mirada empresarial en momentos de crisis. Durante 39 años, Gonzalo Pérez ha ocupado una docena de posiciones dentro del Grupo Sura hasta que asumió su presidencia en abril de 2020, en pleno estallido del COVID-19. No me estaba esperando pues una pandemia, nadie. Nosotros inclusive desde Suramericana trabajábamos en tendencias y riesgos, pero no alcanzamos a visibilizar una pandemia y el impacto que había. Y lo que implica no solo la pandemia, los efectos en la economía, sino que adicionalmente todo el trabajo en la virtualidad. Esta es una compañía que trabaja por principios y eso genera mucha coherencia, pero también mucho apoyo en el trabajo en la virtualidad. Siempre y cuando cumplamos los principios, no necesitamos manuales. Con 63.000 colaboradores, Grupo Sura ha tenido que adaptarse para mantener los empleos y asegurar la solvencia de sus compañías. Al tiempo, generó cambios en la gestión del talento. Nosotros estábamos mencionando que necesitamos talento humano capaz de trabajar en la ambigüedad, en la incertidumbre y con altísima velocidad. Eso estaba en la teoría. Y aquí, como tú dices, lo que nos pasó fue que de la noche a la mañana se convirtió en una realidad y nos lo mostró la pandemia. Nos tocó reconvertirnos en 3 semanas. Ese es un gran aprendizaje. Así como tiene un número muy importante de colaboradores, también tiene casi 53 millones de clientes. ¿Cree que de alguna manera la relación con ellos ha mejorado, ha cambiado y cómo la ética juega un papel fundamental dentro de esa relación? Cuando llegamos en un momento como este de pandemia, tan especial, donde todos estamos con altísima carga de incertidumbre, pues tenemos que ser mucho más empáticos con los clientes, tenemos que ser mucho más afines y entregar mucho más valor de lo que se estaba esperando. Habíamos desarrollado desde el año anterior el tema de Empresas Sura como el apoyo a la micro y a la pequeña empresa en entregarles conocimiento para ser competitivos y sostenibles, y hoy tenemos más de 100.000 empresas que acudieron a nosotros en este momento, donde les entregamos los conocimientos propios que tiene una organización como esta, temas de estrategia, temas de financieros, temas de talento humano, en fin. Como líder empresarial, ¿qué se le ocurre o qué pone usted sobre la mesa para poder salir de esta pandemia lo menor golpeados posibles? 2 conceptos. El primero, encargarnos. Nosotros hemos hablado mucho de encargarnos. Y hablar de encargarnos es primero que cada uno de nosotros como persona, como compañía, lo hagamos desde el punto de vista de qué podemos hacer nosotros para que la sociedad y la economía salga adelante y las personas salgan adelante. Primero decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Entonces decimos, conservemos el empleo, apoyemos nuestros proveedores, apoyemos nuestros distribuidores. Y el segundo concepto es pensar juntos, independientemente de las diferencias ideológicas, conceptuales. Un momento como estos nos debe llevar a que nos sentemos todos los entes que constituyen una sociedad a pensar juntos y en tener un objetivo común, y que ese objetivo común lo compartamos y trabajemos todos por ese objetivo común, a pesar de todas las diferencias que podemos tener desde las ideologías hasta las creencias. La pandemia ha traído cambios en el concepto de salud para la sociedad y las empresas. Hoy, su significado está íntimamente atado al desarrollo industrial y al buen desempeño en los negocios. Un gran aprendizaje de la pandemia. Nosotros veíamos la salud como enfermedad o como carencia de enfermedad. Antes hablábamos de salud mental, física y financiera, y somos una sola. O sea, esto vienen íntimamente ligadas. La salud financiera va con la salud física y con la salud mental, y así sucesivamente. Pero aprendimos algo más, que ojalá sea aprendizaje puro. 1, la salud como concepto de competitividad. Y 2, el valor de lo colectivo. Nunca teníamos el valor de lo colectivo en la cabeza. Cuando llega una pandemia, sabemos que el problema de la salud no es el problema de mi salud, ni siquiera de mi familia, sino que es el problema de la salud de una sociedad completa. Ese es un aprendizaje muy importante. Al final, como señala Pérez, la pandemia puede ayudar a cambiar y fortalecer la sociedad. El trabajo en la ambigüedad, la incertidumbre y la volatilidad que mencionábamos se convirtió en una realidad, y eso nos va a dar muchísima potencia en el talento humano para el desarrollo de la economía. Eso es lo primero. 2, también creo que viene un concepto de ir más allá
de la acumulación de capital, también a empezar estas consideraciones humanas de esas capacidades amplias de participación ciudadana, que es muy importante, de desarrollo colectivo de la sociedad, que es muy importante. Yo creo que se están sumando dos conceptos que hay que mirarlos con mucho optimismo y que van a transformar esta sociedad. ¿Y cómo convertir lo que está ocurriendo en este momento en una oportunidad? Hoy en día estamos muy atrapados en el presente. Hay que salir de la coyuntura y decir qué aprendimos en esa coyuntura y que no se nos vaya a olvidar cuando llegue la normalidad. Porque cuando llegue la normalidad se nos empieza a olvidar un poco lo que vivimos, y entonces lo primero es ese conocimiento de la historia, de esta historia que estamos viviendo, en decir, las personas fueron capaces de tomar decisiones en ambigüedad, fueron capaces de tomar decisiones en incertidumbre, fuimos capaces de integrarnos como sociedad de alguna manera. Y aunque el futuro es incierto, Gonzalo Pérez es optimista y asegura que las posibilidades son múltiples. Hay que ser irremediablemente optimistas, hay que ver el futuro como una posibilidad siempre. Hay una frase que se repite mucho: si crees que puedes o no puedes, siempre tienes la razón, tenemos que creer que podemos. Hablar del agro es hablar de seguridad alimentaria. Por eso campesinos y agroindustriales no han parado de producir durante esta pandemia, y eso que han tenido que sortear toda clase de dificultades. Así es, Juan Roberto, hay algunos sectores que están pasando por una crisis profunda: los restaurantes, la hotelería y el turismo. Pero nuestros campesinos y los empresarios del campo siguen produciendo. Por eso hemos visto a esos campesinos que no encuentran mercado y que están produciendo a pérdida. Azucena Liévano buscó historias y testimonios que dibujan lo que está pasando en el campo colombiano. El despertar para muchos campesinos de Boyacá ya no es el mismo de antes de la pandemia. Aferrados a su pequeña parcela, Segundo y Ana Sofía intentan sobrevivir con lo que les da su tierra. Un tinto mañanero hecho en fogón de leña les da el primer empujón del día. Ir al pueblo cercano ya no es posible, como tampoco negociar lo que producen. Está quedando bueno. Compré una vaca que me valió $1.500.000 y la vendí en 500.000 pesos por la escasez de pasto. No llovía, no había pasto para ponerle el ganado. La papa siempre se encareció. Lo que es comercio, eso sí creo que están aprovechando un poquito más de la cuenta. O sea que ellos son los que están haciendo más plata que nosotros los productores. Y los paganos son los consumidores. A más de 350 kilómetros de donde viven Ana Sofía y Segundo, asoma en medio de las montañas un pequeño rancho en la vereda La Loma, en el Tolima. Allí Ricardo y Eva María luchan a diario por la vida. ¿Qué hacen, niñas? ¿Qué pasó? Desafortunadamente uno pierde ganas de seguir cultivando con los precios tan pésimos que dan. Durante esta pandemia, ¿qué han hecho los intermediarios? Pagarnos a como se les da la gana. Y eso desincentiva al campo, porque realmente llega el momento en que no gana uno ni siquiera lo que le invierte. Uno tiene que comprar abonos. Esos abonos suben, pero eso sí no bajan. Y sin embargo, a uno el precio es lo mismo. Siembran café, naranja, plátano, mandarina, pero no les da para vivir. Pueden decir que el café está a buen precio. Mentira, porque es que como tal el comprador dice, yo no puedo pagarlo a 1.200.000 como llegó a estar. Aquí lo pagan a 1.000.000. ¿Por qué? No, porque es que mañana baja. Eso es una ilusión. Ustedes no se hagan los... No, y el que pierdo soy yo. Eso le dicen a uno. Y a uno nunca le pagan el precio que es. Lo más duro es que nunca valoran el trabajo del campesino. Nunca lo valoran. En una ciudad nunca se ponen a pensar y bueno, la comida que ellos se comen o que eso de dónde sale y cómo la produce y quiénes la producen. Nunca. Y el que más sufre es el campesino
porque produce siembra, recolecta y todo es un proceso que es muy duro. El mensaje en todos los rincones del país es el mismo. Los campesinos necesitan apoyo. En La Palma, Cundinamarca, por ejemplo, a punta de mulas y por estrechos caminos, los campesinos enfrentan la cruda realidad de un país con pésimas vías terciarias. Del total de la red vial terciaria con la que cuenta Colombia, el 96% está en mal estado según el INVIAS. Este testimonio de un campesino favorecido con proyectos productivos resume dramáticamente el problema. Estamos careciendo de dicha carretera porque la verdad este camino ya no es camino de herradura, ya no hay por dónde transitar. Dense de cuenta lo pendiente que es este camino para sacar las cargas que producen las fincas que nos asignaron por proyecto productivo. ¿Cómo sacamos los productos? Es que no hay por dónde. Los estudiosos del tema resumen lo que está pasando con los campesinos en pocas palabras. Son unas trochas impasables, entonces competir en esas condiciones para la agricultura campesina nuestra es muy difícil. Antes uno se sorprende de que hayan, a pesar de tantas dificultades y estar de alguna manera tan solos, hayan logrado mantenerse y seguir siendo una fuente tan importante de la comida de todos nosotros. En contraste, en Cajicá, un municipio vecino de Bogotá, las siembras de lechuga abundan porque hay forma de mercadearlas. Flor María Ruiz sufrió al principio de la pandemia, pero ya se está recuperando. Las personas que distribuían la lechuga, todo, entonces tenían el temor a salir y a ser contagiados. Había gente que me decía, no, yo prefiero cuidar mi familia y yo no salgo a vender. Pero pasados unos 20 días, un mes, pues vieron que se estaba perdiendo la ruta, que se estaba perdiendo todo. ¿Y qué hizo el señor o los que me compran la lechuga? No, nosotros nos arriesgamos a vender, nos protegemos y a salir al comercio. Los grandes productores han padecido el cimbronazo de la pandemia. Empresas lecheras reportan el impacto. En todo el sector ha habido, claro, una caída en el consumo, como es normal por los ingresos de los colombianos que han caído, pero también porque hay negocios que han cerrado, los restaurantes, los hoteles y los sitios de paso, los colegios, y eso ha disminuido la demanda del producto de leche en el país. Carlos Enrique Cavelier, el presidente de la empresa, recuerda a junio como el momento en que los productores de leche, los trabajadores de los centros de acopio de las 7 plantas y las rutas que distribuyen el producto, entre otros, se reactivaron. Vamos a seguir ayudando a nuestro productor de alquería en esa coyuntura, apoyando a más de 12.000 ganaderos que nos acompañan día a día con la leche. En esta región de la Orinoquía, que abastece el 70% del consumo de carne en la capital de la República y que produce el 20% de leche para la industria, la dinámica del campo cambió. Pues aquí no ha sido muy difícil porque uno está en el campo, la vida del campo es más fácil que en la ciudad, está uno ocupado en sus labores y pues no nos ha afectado mucho. De pronto en el comercio sí un poquito para salir a hacer las compras, eso sí nos ha afectado, pero en el trabajo de la finca no mucho. Un análisis de la situación agroindustrial en Colombia de la exministra Cecilia López muestra que el agro soporta la economía del país. El sector agropecuario ha crecido 0.1% cuando los otros sectores productivos han decrecido, entre otras el sector de la industria, otros sectores menos del 25%. Entonces, resulta increíble que este gran esfuerzo que han hecho los pequeños agricultores, sobre todo un sector que ha sido subestimado a través de la historia, esté ofreciendo la oferta de alimentos que los sectores urbanos necesitan. Y ante esa realidad es incomprensible que el gobierno no haya desarrollado una estrategia que permita que ese gran esfuerzo que están haciendo los pequeños campesinos no se reconozca, no se incentive. En un momento en que se sabe que Colombia es de los pocos países que puede responder en el futuro por esa gran demanda de alimentos que habrá en el mundo.
Los pequeños agricultores, clave de la seguridad alimentaria, están solos. Hoy es evidente que mientras hay gente muriéndose de hambre en las ciudades, se están perdiendo cosechas de alimentos en el campo. Eso es absolutamente inconcebible. ¿Cómo es posible que el Estado no esté desarrollando una estrategia para juntar esa oferta, que entre otros los campesinos han buscado formas alternativas de llevar esos alimentos a las ciudades? Pero la falta de demanda que hay en las ciudades por la falta de ingreso de tantos sectores pobres impide que esa demanda encuentre o se junte con la oferta. Es incomprensible que el gobierno esté permitiendo pérdidas de cosechas que arruinan a los campesinos y hambre en las ciudades. La gran crítica hoy se concentra en los créditos al agro en plena pandemia, que se fueron para los que tienen recursos. La Contraloría General encontró que cerca del 90% de los recursos del gobierno para el programa Colombia Agroproduce se concentró en prestantes empresarios. Pues lo que ocurre es que los subsidios a la producción son muy regresivos. El que más produce, más recibe. Entonces estos subsidios al precio o los subsidios a la producción realmente son unas ineficiencias que se introducen en el mercado y que no benefician a los más pobres. Como Ricardo, que no vio las ayudas mientras labra su tierra en Cajamarca para conseguirlo del diario. No llegan subsidios de vivienda porque la titulación de la tierra no existe. No llegan esos subsidios cuando no hay legalidad, en ese sentido. Entonces, los campesinos somos ilegales. No llegan subsidios de nada porque realmente no existe uno para el Estado. Yo, Ricardo Hernández, no existo para el Estado porque no estoy recibiendo absolutamente nada del gobierno. Ningún ingreso solidario, nada, nada. Devolución del IVA, yo no existo. Y como yo, millones de colombianos. La crisis para los campesinos se agudizó en las últimas semanas. Productos como la papa, el plátano y el maíz se quedaron en los cultivos por la baja demanda, la cadena de intermediarios y restaurantes, colegios y hoteles cerrados. En Colombia, 8 departamentos concentran el cultivo de la papa, lo que representa el 90% de la producción nacional. Toneladas del producto se pudren en los campos. Estos campos de aquí de la cadera antes eran cultivados por trigo y cebada. Comenzaron las importaciones, los altos precios en los insumos y acabaron con el cultivo. Así vamos hoy en día, lo mismo con la papa. Yo me voy a estar quieto porque no voy a sembrar porque ¿cómo? No hay plata. Y el gobierno con esas ayudas que nos va a ayudar, pero exigen una factura a quien le vendamos. ¿Y qué nos va a dar factura aquí en la calle? Lo mismo ocurre con el plátano y el maíz. Estamos en una situación desesperante. El plátano no tiene compradores hoy. ¿Debido a qué? A que las grandes superficies no están operando normalmente. No hay compradores, entonces vendemos en el mercado local donde eso se satura y tenemos represado el plátano. El gobierno anunció ayudas a los papicultores de 30.000 millones de pesos, una cifra que según ellos no da para sobrevivir. Según el DANE, el sector agroindustrial representa el 6.3% del PIB nacional y cerca de 4.9 millones de habitantes están vinculados al campo. El mayor tesoro para un país son campesinos, como Ana Sofía y Segundo, que producen alimentos para la gente y solo piden un empujoncito del gobierno para mejorar su calidad de vida. Cuando uno se levanta, reza uno sus oraciones o el Santo Rosario por la mañana más que todo, al acostarse. Uno le pide a Dios nuestro Señor que nos ampare y nos favorezca a toda nuestra familia aquí del departamento. La mirada de los analistas apunta a que el gobierno cambie el norte. Ante la crisis del modelo minero, el país podría encender otra locomotora, la del sector agropecuario y agroindustrial. Nuestro siguiente invitado es César Caicedo, es presidente de Colombina, una de las empresas más importantes del país y del Valle del Cauca, un gran generador de empleo en esa región del suroccidente del país. Así es, Colombina es una empresa de enorme tradición que fue fundada en 1927 por el abuelo de don César Caicedo, que hoy la dirige y que es considerado el hombre que la modernizó y que la puso a competir en mercados internacionales. Esta Colombina, que producía los dulces de la niñez, que producía los dulces de nuestros afectos, es hoy convertida en un gigante, una de las grandes productoras de alimentos en América Latina. Aquí está una mirada a la crisis generada por la pandemia y las expectativas hacia el futuro.
Desde 2002, César Caicedo es el presidente de Colombina, la compañía que fundó en Cali en 1927, su abuelo don Hernando Caicedo y que después dirigió su padre, Jaime Hernando, durante 40 años. Pasó de ser una empresa netamente de dulces a uno de los mayores fabricantes de alimentos de América Latina, lo que le ha ayudado a reducir el impacto de coyunturas como la del COVID-19. Pero no es la primera vez que su empresa ha sido testigo de inestabilidades globales. El tesón de los empresarios se mide en eso, en la capacidad de sobreaguar esos momentos difíciles, en tener esa garra, como se dice en el lenguaje futbolístico. Creo en el carácter, en la capacidad de trabajo de los colombianos, en la capacidad de formar consensos y de salir adelante. Nosotros somos berracos. En lo que venga hacia adelante, las empresas tendrán también mucho que aportar. Obviamente hay que invertirle más a la educación, eso está claro, eso es deseable para cualquier sociedad. La educación y la igualdad de oportunidades es lo mejor que puede hacer un país para que sea un país más próspero y que haya mayor igualdad de condiciones para todos. Eso no se da con decirlo y con el deseo, eso se da es generando puestos de trabajo, generando economía. La inclusión es un punto importante en todo esto y le hablo de la inclusión de esos pequeños empresarios, medianos empresarios que al final son los que jalonan la economía. Hay que protegerlos, ¿verdad? La iniciativa privada no solo son las empresas grandes, es la empresa pequeña, es desde la persona que tiene un taller, de la persona que tiene el profesor de yoga, la persona que tiene una flota de buses, toda la iniciativa privada, ni se diga la nueva iniciativa del nuevo mundo digital. Tengo la fiel convicción que la manera más poderosa de acabar con la exclusión es educación y actividad económica. ¿Y cuál cree que debe ser la responsabilidad de los líderes como usted en toda esta situación? El principal problema que estamos viendo, y todos creo que lo sabemos, es el desempleo. En este momento ese es el tema más crítico y lo será por los próximos años. Creo que necesitamos dinamizar la economía, porque es que al final del día los países en toda la historia del mundo que han progresado porque han desarrollado actividad económica y nosotros tenemos que entender que esa es la base para que el país prospere. Salir a hablar y a pasar leyes para sacar el país adelante a pura, qué pena decirlo así, pero a punta de, como dicen los argentinos, de verso, eso es muy fácil. La verdadera manera que los países han progresado es cuando se ponen de acuerdo de cómo van a salir a desarrollar su economía de manera sana, con legalidad, con un pago de impuestos sano, que significa ni una barbaridad alto, ni tampoco que haya evasión de impuestos, no puede ser ninguno de los dos extremos, ambos extremos son malos, que haya formalidad. La sociedad también tendrá que poner de su parte, no solamente las empresas. Es innegable que la situación tensa y difícil que se va a vivir por varios años es caldo de cultivo para líderes que quieran explotar de manera maquiavélica esa situación. O sea, que quieran usar la dificultad para buscar posiciones extremas. Eso va a haber. Pero también guardo la esperanza, total esperanza, en la sensatez de la gente, el sentido común de la gente. La gente sabrá distinguir qué es cuento y qué tiene más posibilidad de verdad, de ser un camino de verdadero desarrollo, que ojalá las pasiones se reemplacen un poco más por la racionalidad y las frustraciones las aprendamos y las sepamos ponderar. Necesitamos de líderes nuevos y líderes que sepan interpretar ese gran sentimiento, no que vayan a incitar el choque, el odio, la separación. Por el contrario, esto lo tenemos que construir. ¿Cómo integrarnos como sociedad con el Estado? Quizás las empresas pueden tener un puente bastante importante para lograr ese objetivo. Si usted se pone a pensar, el principal interesado en que las empresas le vaya bien es el gobierno. Si a las empresas le va bien, el gobierno va a recibir más o menos la mitad de esos beneficios netos que tiene la compañía. Y realmente el gobierno es solo un vehículo,
porque el gobierno, que debe estar obligado a administrar bien la plata, esa plata finalmente es para la gente, para que haya educación, mejores escuelas, mejor salud, mejores carreteras, mejores aeropuertos, mejor seguridad, etcétera. Pues esa sin duda es la gran expectativa del sector productivo y de todo el país. Esas reformas que deberá impulsar el gobierno para tratar de recuperar lo perdido. Pues Juan Roberto, no solo recuperar lo perdido, no solo volver a crecer, sino volver a generar el empleo en Colombia, el gran dinamizador para la plena recuperación económica. Así es, Néstor, gracias por habernos acompañado y a ustedes muy amables. Los esperamos mañana en una nueva entrega del Proyecto Es Colombia. Feliz noche para todos.